Capítulo 20. Unión rota. La vida no es más que una serie de circunstancias impredecibles amontonadas. Todas las acciones tienen consecuencias, incluso las más pequeñas, pero las personas casi nunca ven el resultado de sus elecciones a menos que las afecte directamente. Más que eso, ni siquiera pueden comenzar a imaginar realmente cómo podrían haber sido las cosas si hubieran hecho una determinada acción en lugar de otra, o si su tiempo hubiera sido ligeramente alterado. Algunos lo llaman efecto mariposa, otros lo llaman teoría del caos, pero más personas lo llaman destino. La mayoría de las personas no lo describen de ninguna manera, porque ni siquiera se dan cuenta de que tales sucesos ocurren. Esta es una de esas situaciones. Después de que Shirou se fue a la escuela esa mañana, Medea comenzó a jugar con el campo límite como un mago legendario de la era de los dioses. Su conocimiento era muy superior al de los magos modernos y, por lo tanto, podía erigir protecciones como las que ya no se podían ver en esta era. El tipo de campos fronterizos que se le ocurrieron disuadiría a otro magus de intentar atraparlo desde millas de distancia. Eso es, por supuesto, si ella no estaba tratando de mantener un perfil bajo con el propósito de permanecer ocultas hasta el comienzo oficial de la guerra. Las barreras que cubrían la casa de Shirou eran más que adecuadas. De hecho, estaban muy bien hechos para una era en la que la taumaturgia se había degradado tanto. No solo amortiguaban el ruido excesivo, sino que también evitaban la fuga de prana residual desde el interior de su perímetro, haciendo imposible percibir desde el exterior la actualización de cualquier misterio realizado en el interior. Era algo muy sutil, lo que significaba que había un límite a la cantidad de protecciones que podía agregar sin romper este frágil equilibrio. Naturalmente, la necesidad de seguridad podría eventualmente superar la necesidad de secreto, por lo que sería necesario establecer al menos algunas defensas inactivas que podrían activarse en cualquier momento. Hablando francamente, con la cantidad de energía que tenía actualmente a su disposición, no había mucho más que pudiera hacer. Además de eso, tallar y alimentar varias runas no le quitó gran parte de sus reservas. Pensó que la agotaron un poco, pero alimentar y mantener un campo límite era otro asunto completamente diferente. Necesitaba que Shirou le proporcionara su prana, posiblemente almacenando una cantidad notable de su sangre en un recipiente apropiado, para activar las defensas alrededor de su casa. Su casa. Desde cuando había empezado a pensar en su casa en esos términos, apenas había pasado más de un mes desde su primer encuentro, y menos aún desde que ella realmente se abrió a él. Solo un par de semanas desde que reveló su conocimiento de sus secretos más oscuros. Un par de semanas viviendo en relativa tranquilidad, apenas interrumpido por las divertidas payasadas de su anfitrión y su enérgico guardián. Pasamos 2 semanas sin miedo a ser juzgados, despreciados o despreciados. ¿Fue eso suficiente para que se encariñara con este lugar? No, probablemente no. Ciertamente le gustaba el ambiente de la casa de Emilia, era tranquilo y reconfortante, pero esas no eran las razones por las que le gustaba tanto el lugar como para llamarlo su hogar. Se dio cuenta, mientras trabajaba con las protecciones, que su razón de querer el lugar era porque era el lugar al que él regresaría. Fue un pensamiento tan tonto, reflexionó, pensar que ella, de todas las personas, se apegaría a un chico de 15 años a quien acababa de conocer. No era como si estuviera por encima o por debajo de esos sentimientos. Hubo un tiempo en el que también amaba y se preocupaba por otras personas, pero había llegado a creer que esas emociones habían desaparecido a la fuerza después de toda una vida de traiciones, tanto recibidas como entregadas. Había redescubierto una parte de sí misma que había creído perdida para siempre, una parte vulnerable de ella. Racionalmente, debería haber aplastado estos pensamientos tan pronto como surgieron. Eran una debilidad que no podía permitirse a pesar de que creía sinceramente en su lealtad. Sabía que si lo consideraba desechable, entonces podría diseñar sus esquemas habituales y salir victoriosa de cualquier situación. Pero, ¿qué fue la victoria? ¿Qué significó para ella ganar en este momento? ¿Cuál era su razón para vivir si todo lo que tenía a su alrededor era un páramo sin nadie más? ¿Qué quería realmente para sí misma ahora? Ella estaba tan confundida. Nunca antes estaba confundida. Siempre sabía lo que tenía que hacer, pero ahora todas las respuestas se le escapaban. En este punto, en realidad ya no sabía cuál era la pregunta. Todo fue culpa de Shirou. La hizo incapaz de pensar con claridad. Esa fue quizás una razón suficiente para justificar un castigo bien merecido, pero no importa cuánto trató de mencionar alguna forma dolorosa de hacer saber su disgusto, toda su justa ira se disipó como nieve cada vez que consideraba cómo aplicarla. Él
De hecho, en lugar de fruncir el ceño o murmurar maldiciones oscuras en voz baja como lo haría normalmente cuando estaba molesta con alguien, estaba tarareando una alegre melodía mientras sus manos seguían dibujando runa tras runa. Cuando la comprensión de algo tan inusual llegó a su cerebro consciente, se detuvo en seco, con un dedo encendido con prana todavía en el aire frente a la pared en la que estaba trabajando. Ella permaneció así por un tiempo, congelada por la sorpresa, tambaleándose hacia la conmoción. ¿Podría ser que yo realmente? Ella no expresó el resto de su pregunta, no se atrevió a pensar en el resto de su pregunta, simplemente no podía reconocer la posibilidad de tal cosa. En cambio, se perdió en su trabajo, esperando contra toda esperanza que un tren de pensamiento tan tonto, ridículo e inadecuado nunca volviera a surgir, y parecía funcionar bien. No duraría ni siquiera hasta esa noche. Dojima se frotó los ojos con cansancio. Había pasado días reflexionando sobre sus opciones, pensando en qué curso de acción podría ser más exitoso y con la menor cantidad de inconvenientes. Simplemente no hubo avances en la investigación de Archer. El justiciero adolescente se había ido al suelo, desapareciendo por completo, sin duda tratando de evitar la atención de los medios que habían invadido a Fuyuki después de su hazaña más reciente. Parecía funcionar relativamente bien, porque después de semanas sin nuevos avistamientos, las distintas cadenas de televisión habían llamado a sus equipos, salvo por un reportero o dos. Naturalmente, el interés público no había disminuido en absoluto, pero ahora estaba claro para todos que Archer no estaba dispuesto a dar una entrevista pronto. Por mucho que fueran buenas noticias para la policía en general, no fueron buenas noticias para Dojima en absoluto. Había esperado descubrir un poco más sobre el justiciero antes de hacer cualquier otro movimiento, pero claramente ese no era el caso y estaba al final de su cuerda. Simplemente no podía soportar que lo dejaran en la oscuridad mientras era consciente de una amenaza para él, su familia y el público en general. Simplemente no estaba en su naturaleza y todo el aplazamiento lo irritaba, haciéndolo aún más insoportable para sus colegas. Incluso el siempre alegre Adachi le dio un amplio margen, probablemente temiendo más papeleo en caso de que molestara a su colega principal de alguna manera. Dojima suspiró. Eso no pudo continuar más de una forma u otra, tuvo que darle la vuelta a este flujo estancado y darle forma a esta amenaza que se cernía sobre él y toda la ciudad. Espiar a su principal sospechoso no había funcionado en absoluto, incluso si tenía la inquietante ventaja de hacerle darse cuenta de lo incorrecto de la situación. Por peligroso que fuera, no le quedaba otra opción que enfrentar a Emiya Shirou directamente, esperando que sus suposiciones fueran correctas y que no fuera contraproducente de ninguna manera. Después de pensarlo mucho, decidió tomarse la molestia e ir directamente a la casa de Emiya cuando sabía que el chico regresaría de su trabajo en la ciudad. Si era cierto que una organización vigilaba las cosas antinaturales que sucedían en Fuyuki, entonces Dojima no estaba dispuesto a forzar una confrontación en un área pública, no fuera a involucrar a transeúntes inocentes en sus propias decisiones. Después de todo, él era un policía, y proteger a personas inocentes era su deber final. Eso no significaba que simplemente entraría en una situación potencialmente peligrosa sin un poco de preparación. Su plan era doble. La primera parte fue dejar un diario de sus descubrimientos, destacando que él era la única persona que poseía algún conocimiento de lo que realmente sucedió en Fuyuki. Quizás no sería suficiente para proteger a Nanako, pero era mejor que nada. La segunda parte fue tomar un pequeño desvío hacia la oficina de requisición. Nunca hubiera creído que la falta de ética laboral de su colega sería útil algún día. Si Weaver pudo haberse dado cuenta de que las cosas estaban a punto de salir mal, como debería haberlo hecho, fue porque las cosas han ido bastante bien. Es cierto que toda la debacle que había causado el anciano Archibald era un problema con el que tenía que lidiar y resolver principalmente por su cuenta, pero estaba seguro de que podía hacerlo. La muerte de Guilford había sido problemática, pero ni siquiera tanto, porque encontrar a su asesino había sido relativamente fácil. Si bien no pudo descubrir nada sobre la magia de Emiya antes de acercarse a él, Weaver estaba bastante convencido de que alguien que pasaba sus noches tratando de salvar vidas, de una manera que difería mucho de la de su padre, no era el tipo de persona que reaccionaría violentamente a menos que sea provocado. Incluso si lo hiciera, Weaver ciertamente no estaba indefenso, incluso sin la fuerza adicional de sus guardaespaldas. En un mundo lleno de conspiraciones, poblado por personas que estaban dispuestas a matar para proteger sus secretos y, si era posible, robarlos de otros, la palabra de una persona era quizás algo que no se podía desechar fácilmente, y ciertamente no por pequeñas ganancias monetarias. Los magos a sueldo, al igual que sus homólogos mundanos, basaban su oficio en su reputación, no solo como un resumen de sus habilidades y capacidad, sino también como la única prueba de que se podía confiar en ellos para llevar a cabo su tarea sin traicionar a su empleador.
El equipo de Cheon, aunque no era necesariamente el mejor en cuanto a habilidades y taumaturgia, tenía una sólida reputación de ser digno de confianza, hasta el punto de que si no tenían éxito en su tarea, al menos protegían a su empleador de la caída de sus defectos. Por lo tanto, Weaver sabía que se podía confiar en sus guardaespaldas, que nunca se volverían contra las personas que lo contrataban. Ahí residía la falacia de su pensamiento. Si bien no estaba de acuerdo con los ancianos, Weaver creía que en el asunto de resolver esta situación tenían una perspectiva similar a la suya. Sin embargo, subestimó la profundidad del rencor que guardaban los ancianos y los extremos que estaban dispuestos a llegar para saldar cuentas con quienes supuestamente les habían hecho daño. Weaver se dio cuenta de su error con bastante rapidez, aunque difícilmente podía considerarse orgulloso de él. Después de todo, no le sirvió de nada entender su error mientras su cuerpo se entumecía progresivamente y el vaso aún medio lleno se deslizaba de su mano debilitada. «Usted», gruñó al chino que se movió para apoyarlo. «Mis disculpas, señor». «Weaver», dijo el hombre mientras lo ayudaba a sentarse en el sofá, «pero hemos recibido diferentes órdenes sobre Milla». «Debería haber visto venir esto», gimió, encontrando cada vez más difícil componer oraciones elaboradas. Usar Magecraft ya era algo que ya no podía hacer en su estado. «No seas demasiado duro contigo mismo», protestó Jin. «Ser traicionados por aquellos cuya voluntad estamos cumpliendo ha matado a más de unos pocos profesionales experimentados». Aunque podía ver su punto, Weaver no encontró ningún consuelo en eso. Debería haber revisado sus bebidas. La paranoia mantiene viva a la gente, sobre todo en la sociedad de los magos. Emilia trató de hablar. «Estará muerto antes de la medianoche», concluyó Jin. «Aseguraremos el crest y se lo traeremos tan pronto como esté hecho». Weaver trató de levantarse y por un momento pareció que podía luchar contra el sedante que acababa de ingerir a Jin. Sin embargo, eso no le gustó en absoluto y lo empujó inmediatamente hacia atrás en el sofá. «Por favor, siéntese, señor. Weaver ha sido bastante decente conmigo y con mi esposa en los últimos días. Odiaría lastimarlo solo para reprimirlo». Weaver trató de decir algo, pero la oscuridad rápidamente lo alcanzó y sus ojos se cerraron. Pronto su respiración se hizo más lenta, y se pudo escuchar un suave ronquido de su boca. «Realmente lamento esto», concluyó Jin mientras tomaba su abrigo y salía de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. El clic de la cerradura al cerrar se acababa de terminar cuando uno de los ojos de Weaver se abrió de golpe. Con una mano lenta y temblorosa, buscó su bolsillo sin mucha dificultad, recuperó una pastilla bastante discreta y se la llevó a la boca. Con la boca seca como el desierto, tragar la pequeña mezcla era más difícil que nunca, pero finalmente logró empujarla hacia abajo sin ahogarse. Con las últimas de sus energías gastadas, Weaver solo pudo volver a dormirse y esperar a que su último movimiento surtiera efecto. Con un poco de suerte, sería lo suficientemente rápido para que él participara en la batalla que se avecinaba. Esa tarde Shirou dejó la escuela después de la práctica de tiro con arco como casi todos los días. Ciertamente no fue el último estudiante en dejar las instalaciones, pero con el sol desapareciendo detrás del horizonte y el edificio casi completamente silencioso detrás de él, Shirou se sintió un poco nervioso. Por otra parte, la hora y el escenario probablemente tuvieron muy poco que ver con sus emociones actuales, ya que probablemente fueron causadas por la presión constante que sintió durante el día. Durante semanas, había tratado de atraer a quien lo seguía moviéndose por áreas despobladas para provocar un enfrentamiento. Había demostrado ser completamente inútil, y combinado con el hecho de que no había hecho nada digno de mención, no podía imaginarse por la vida de quien lo perseguía y por qué la taumaturgia tampoco sirvió de nada, ya que quienquiera que lo siguiera desaparecía cuando se acercaba demasiado. Como no sentía ningún prana residual, casi, descartó la posibilidad de que un magus estuviera involucrado, pero al ver cómo él mismo había engañado a un oponente así antes, no fue tan rápido para caer en ese truco. Aún así, estaba cada vez más nervioso mientras se dirigía a su trabajo vespertino, mezclándose entre la multitud. La presión nunca cedió. Solo cuando entró en el Copenhague disminuyó la sensación de ser observado. Aparte de la entrada principal, el establecimiento solo tenía una salida trasera, normalmente utilizada por el personal para cargar cosas en el almacén. Era lógico que su misterioso observador no lo siguiera adentro, sino que vigilara las salidas, esperando a que se fuera. Aún reflexionando sobre el tema, Shirou fue a hacer su tarea asignada, una vez más tomando el relevo de sus colegas que no se molestaron en aparecer en absoluto.
Jun estaba cada vez más impaciente. Había estado siguiendo a Emiya Shirou durante días, solo ocasionalmente cambiando con Jin. Francamente, seguir el ritmo del chico era una tarea agotadora. Emiya no solo iba a varios lugares todos los días, lo que hacía que observarlo fuera un empleo de tiempo completo, sino que tenía una extraña habilidad para detectar intenciones que solo mejoraba con el tiempo. Ahora se vio obligada a mirarlo desde varios cientos de metros de distancia, e incluso entonces él pareció percibir su presencia de vez en cuando si sus intentos de atraerla eran una indicación. Más de unas pocas veces se vio obligada a esconderse cuando él se acercaba demasiado. Ella consideró sacarlo de una vez por todas durante tales sucesos, pero aunque a menudo se quedaba en áreas más o menos despobladas, simplemente no había ninguna garantía de que una batalla no se extendiera y alertara al segundo propietario de su presencia en la ciudad. Esa era una situación que debía evitarse a toda costa y, por esa razón, llevarlo bajo la protección de su propia propiedad era el mejor curso de acción. El campo fronterizo alrededor de su casa se aseguraría de que no se pudiera detectar ningún prana desde el exterior. E incluso el ruido fuerte se atenuaría a niveles aceptables. Así que se apegó al plan y siguió a Emiya una última vez hasta que llegó al lugar donde trabajaba casi todas las noches. Cuando él estaba frente a la tienda y ella estaba bastante segura de que no tenía intención de ir a ningún otro lado, se dio la vuelta y se fue al punto de encuentro previsto. Mientras se movía entre la multitud, sacó el teléfono de su bolsillo y marcó el número de su esposo. Emiya ha llegado a su destino, dijo cuando Jin contestó. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Lord, el mello ya ha sido tratado. Sin violencia, respondió de inmediato. ¿Bebió de la botella que pusiste en el minibar? Preguntó ella. Bebí 2 vasos y medio antes de que hiciera efecto. Por suerte para nosotros, él puede aguantar su alcohol o me habría visto obligado a aumentar la dosis, pero entonces él habría notado el sabor. Todavía le tomó un tiempo para desmayarse. Al menos no tuviste que recurrir a métodos más contundentes. No me hubiera gustado lastimarlo, dijo con una pequeña arruga en su frente. Al otro lado de la línea, su esposo se rió entre dientes. ¿Tengo que estar celoso? Por lo general, no te preocupas tanto por nadie. Es simplemente demasiado limpio. No es ingenuo, pero es realmente honesto y directo. Es una rareza en nuestra línea de trabajo. Estoy de acuerdo, dijo, y ella pudo escuchar el encogimiento de hombros en su voz, pero es inútil llorar por la leche partida. No en este momento. Al menos podemos hacer el trabajo rápido y limpio. Eso tiene que contar para algo. Eso es todo lo que importa al final, corrigió su esposo. Una declaración sombría que describía lo que significaban sus vidas a los ojos de todos menos entre sí. Estoy de camino a nuestro punto de encuentro. Estaré allí en media hora, dijo, sabiamente optando por no comentar sobre su declaración anterior. Los preparativos ya están completos. Te estaré esperando. Con eso terminó la conversación y guardó su teléfono un poco más, y este trabajo finalmente estaría terminado. Tojima estacionó su auto a una distancia considerable de la casa de Emiya, pero aún lo suficientemente cerca para ver la pared frontal y las puertas. Desde allí era poco probable que lo vieran, y estaba en el lado opuesto de las puertas del camino que debía tomar el niño para regresar a casa. Según lo que logró reunir preguntando, Emiya no tenía un turno fijo en su lugar de trabajo, por lo que muy bien podría regresar antes o después de lo esperado. En el asiento del pasajero había una bolsa de lona bastante discreta, aunque estaba llena de algunos argumentos muy interesantes en caso de que la discusión que tenía en mente saliera mal. Hablando francamente, esperaba que una vez expuesta, Emiya estuviera dispuesta a hablar. Sus interacciones anteriores habían demostrado que él era al menos una buena persona, si no un ciudadano respetuoso de la ley. Aún así, era mejor prevenir que curar, especialmente considerando lo que estaba en juego. Apagando el motor, reclinó un poco el asiento y se preparó para esperar todo el tiempo que fuera necesario. El sol había desaparecido por completo detrás del horizonte, pero los maravillosos avances de la humanidad aún iluminaban la ciudad tan brillante como el día. Como de costumbre, el bullicio de la ciudad no era más que un eco lejano en el barrio residencial, pero el aire era inmóvil y tenso, mucho más de lo normal. Los soldados experimentados lo reconocerían como la calma antes de la tormenta, ese momento de absoluta tranquilidad que anticipaba el inicio de un conflicto, o al menos eso es lo que sintió el dúo chino que estaba cuidando la casa de Emiya desde el punto de vista de una azotea cercana. Arrodillándose sobre la superficie inclinada, marido y mujer dejaron sus siempre presentes maletas de metal, cerradas no solo con cerraduras mundanas, sino también con una compleja hechicería de sellado. El contenido de la maleta no tenía precio en
en muchos niveles era su herramienta para matar, su arma preferida y un símbolo que representaba el vínculo entre ellos, además de ser artefactos extremadamente raros. Con una pequeña aplicación simultánea de prana, ambas maletas se abrieron, revelando su ominoso contenido a la noche sin luna. Con un asentimiento de confirmación el uno al otro, se dirigieron al campo de batalla de su elección. Se decía que llevar a un magus en su propio territorio era un movimiento suicida, pero eso era solo una cuestión de capacidad y circunstancias. Con suficiente velocidad y habilidad, y con la ventaja del elemento sorpresa, era posible explotar la sensación de seguridad de un oponente de magus contra él. La suerte incluso estuvo de su lado. En este caso su objetivo actual era establecer la base para fortalecer las defensas alrededor de la propiedad, pero aún tenía que acabar con ellas. Establecer la base para un campo límite dentro de otro campo límite era una operación compleja que requería una enorme cantidad de atención, y lo había estado haciendo durante la mayor parte de la tarde. Independientemente de su habilidad personal como magus, la mujer tenía que estar exhausta en este punto, ciertamente lo suficiente como para que pudieran derribarla sin problemas. El hecho de que ella estuviera al aire libre en lugar de dentro de la casa o el taller era otra ventaja que no iban a desperdiciar. Cargaron sus cuerpos con prana, haciendo que las runas tatuadas en sus cuerpos brillaran momentáneamente debajo de sus trajes de negocio sin decir una palabra. Saltaron por los aires, navegaron varios metros antes de aterrizar en las paredes. No se detuvieron a reflexionar sobre la sensación de cosquilleo de los protectores en su piel, saltando de nuevo hacia la mujer de cabello púrpura, que ahora había notado su presencia y ya estaba girando en su dirección con una expresión de sorpresa en su rostro. Era demasiado tarde para que ella hiciera algo. No tuvo tiempo suficiente para lanzar Aria, y obviamente no tenía ningún código místico u otra arma en su persona. La victoria fue suya. Exclamación de cierre. O al menos eso pensaba antes de que una luz cegadora los impulsara a ambos hacia atrás con la fuerza suficiente para empujar un tren de carga. Solo años de experiencia les permitieron volcarse en pleno vuelo y aterrizar de pie, derrapando varios metros hacia atrás y casi golpeándolos contra la pared en el extremo opuesto del patio. Quizás esto no iba a ser tan fácil como esperaban. Si Dojima hubiera parpadeado en ese momento, sabía que se lo habría perdido por completo. En cambio, vio claramente a dos figuras humanas caer del cielo y aterrizar en las paredes que rodeaban la propiedad de Emilia, y luego saltar nuevamente rápido como un rayo dentro de las instalaciones. Vio un destello detrás de la pared solo una fracción de segundo más tarde, y después de lo que debió ser el tiempo de un latido del corazón, varios otros destellos en diferentes colores explotaron, causando solo un ruido menor como si fueran explosiones apagadas. «Oh, mierda», maldijo cuando su cerebro entró en acción y se dio cuenta de lo que había visto. Lo que parecían ser dos personas habían volado desde el cielo y aterrizaron detrás de esa pared. Esto no era lo que esperaba cuando fue allí esa noche y, sin embargo, fue la confirmación de que algo antinatural estaba sucediendo en Fuyuki, algo más allá de la comprensión de los seres humanos comunes. Todavía estaba considerando sus opciones, pero su cuerpo ya estaba en movimiento. Abriendo la cremallera de su bolsa de lona, extrajo algunos artículos de su paquete de seguro y luego salió del coche. Su corazón latía locamente en su pecho. Más allá de esos muros, estaba sucediendo algo con lo que no tenía experiencia. Algo con lo que no sabía cómo lidiar, algo que muy bien podría matarlo de formas que no quería imaginar. «A la mierda esta mierda», dijo finalmente mientras se dirigía hacia la entrada. Era policía, maldita sea. Este era su trabajo, su maldita misión. Si algo amenazaba al ciudadano de Fuyuki, era su deber verlo encerrado tras las rejas si era posible. Deslizándose contra la pared, abrió la puerta y miró dentro. Lo que vio hizo que su corazón se congelara. ¿Eso solo? ¿Qué diablos estaba viendo? La mujer extranjera, que sabía que se había mudado recientemente con su principal sospechoso, estaba siendo atacada por un hombre y una mujer que se movían demasiado rápido para que él pudiera distinguir sus caras, pero podía ver claramente que vestían trajes de negocios negros y que sostenían espadas de todas las cosas. Un bracamazo blanco y negro respectivamente. Se movieron a una velocidad demasiado rápida para que el humano los siguiera correctamente. Eran un borrón para sus ojos la mayor parte del tiempo, salvo por ese breve momento en el que se detuvieron para cambiar de dirección en su movimiento. Sin embargo, eso fue lo menos impresionante que vio. La mujer, a la que obviamente estaban tratando de matar, los empujaba hacia atrás cada vez que se acercaban, murmurando palabras en un idioma que él no entendía. Cada palabra fue seguida por una ráfaga de energía dirigida hacia los dos asaltantes, que esquivaron en el último momento posible. Cada explosión explotó en el suelo, creando grandes cráteres de suero que golpearon. «Malditos alienígenas», murmuró Dojima, demasiado sorprendida para hacer otra cosa que quedarse boquiabierta como un pez fuera del agua.
Su mano temblorosa tomó su arma, esperando que fuera de alguna utilidad en esta situación, pero, ¿qué debería hacer en ese momento? ¿Realmente debería haberse atrapado en esto? Ni siquiera sabía lo que estaba pasando en ese momento, pero él era un policía, y no importaba qué personas fueran, algo era muy obvio incluso para él. Esas dos personas en traje de negocios habían entrado ilegalmente en una propiedad privada y ahora estaban tratando de matar a la persona que vivía dentro. Estaba completamente fuera de sí, pero no importa cómo lo mirara, había algo mal en esta situación. Quizás solo estaba agarrándose a las pajitas, tratando de encajar la situación en algo que sabía cómo lidiar. Era estúpido, lo sabía, probablemente haría que lo mataran, pero a medida que pasaba el tiempo, pudo ver que los dos asaltantes rodeaban su objetivo cada vez más cerca. A este ritmo, era solo cuestión de tiempo antes de que prevalecieran. Independientemente de qué o quién era ella, podría simplemente hacerse a un lado y ver cómo mataban a una persona. Simplemente no podía. Maldiciéndose a sí mismo por su estupidez suicida, entró por la puerta y sacó su arma, apuntando en la dirección general de la batalla. Todos congelados. Gritó lo suficientemente fuerte como para ser escuchado sobre las explosiones. Cuando los tres se volvieron hacia él con ojos asesinos, solo pudo reprimir un estremecimiento y mantenerse firme. Lo sintió en sus huesos. Esto se iba a poner muy feo, muy rápido. ¿Qué diablos estaba pasando?, se preguntó Medea mientras enviaba hechizo tras hechizo a sus asaltantes repentinos. Ella no sabía quiénes eran estas personas, excepto que obviamente eran magos y luchadores extremadamente hábiles. Además de eso, nada menos que eso podía esperar sobrevivir a sus palabras divinas de alta velocidad, incluso en su estado debilitado. ¿Eran otros futuros maestros? ¿O tal vez trabajaban para uno y actuaban en su nombre? Eso tenía poco sentido, ya que nadie debería haber sabido que ella era una sirvienta excepto Shirou. Su condición actual sirvió para ocultar sus orígenes sobrenaturales a todos los que no se molestaron en verificar en profundidad. No, dado que había pocas posibilidades de que supieran de su naturaleza, entonces, tal vez no estaban realmente detrás de ella, sino más bien de Shirou, especialmente considerando que se estaba escondiendo de la comunidad Magi para escapar del resentimiento que su padre se había ganado durante su carrera. Habían pisado de mala gana la guarida del león sin darse cuenta del verdadero alcance de la amenaza que representaba. Fue una cuestión de mala sincronización de ambos lados. Era mucho más débil de lo que se suponía que debía ser, pero aún así era claramente más fuerte de lo que esperaban. No podían descifrar su hechicería, tan diferente era de la era moderna, por lo que estaban siendo retenidos, pero sus recursos rápidamente menguantes significaban que era solo cuestión de tiempo antes de que prevalecieran sobre ella, a menos que lograra aterrizar. Pronto un duro golpe. No importa cuán poderosa era una Magus, Medea no era una luchadora. Es cierto que el alcance de sus misterios superó con creces el de la era actual, y su condición de espíritu heroico solo sirvió para ampliar esa brecha aún más, si no se veía obstaculizada por la falta de una fuente de energía adecuada. Para empeorar las cosas, estas personas eran fuertes incluso después de ser atrapados desprevenidos, mantuvieron la cabeza fría y se movieron evitando todos sus ataques. Los misterios de alto nivel estaban fuera de su alcance en este momento y, por lo tanto, solo podía realizar ataques directos que no eran suficientes para que ella prevaleciera. Además, su buen ojo le dijo que las bracamas blancas y negras que blandían no eran algo con lo que jugar, eran antiguos y tenían una fuerza que iba más allá de los brazos que los empuñaban. Algo así sin duda podría dañar incluso a una entidad espiritual como ella. Mientras contemplaba todo esto, siguió disparando el hechizo más rápido pero menos poderoso que tenía para preservar su poder, pero sus energías aún estaban disminuyendo demasiado rápido. Si la batalla seguía así, iba a perder. Necesitaba algo para cambiar el flujo de la batalla a su favor, pero no era conocida por su suerte en situaciones peligrosas. Todos congelados. Gritó una voz, provocando que la atención de todos los presentes se cagara hacia la fuente de la perturbación. Un hombre se paró frente a las puertas, apuntándoles con un arma. Un arma, proporcionó el Grial. Ella no sabía quién era él, pero por una vez la suerte pareció sonreírle, proporcionándole la distracción que necesitaba. Policía. Todos se levantan. Ordenó el hombre en una sorprendente demostración de fuerza de voluntad. A pesar de la clara confusión y miedo en sus ojos, por supuesto, ninguno de los presentes iba a cumplir con su solicitud, pero si lo que sabía sobre magia hoy en día era correcto, sus asaltantes no podrían ignorar su presencia como ella. Su total falta de cuidado por las regulaciones de la torre del reloj significaba que él era un problema con el que lidiar. El dúo, preferiblemente rápido.
Para su suprema satisfacción, el chino abandonó su lugar y se lanzó hacia el tercer intruso, dejando a su compañero solo con Medea. Es hora de volver. Por un momento Dojima pensó que iban a escuchar y quedarse quietos. Por supuesto, ese pequeño engaño pronto se hizo añicos cuando el hombre corrió hacia él a velocidades comparables a las de un automóvil, blandiendo la cimbra negra a su lado. En ese momento, los ojos de Dojima se entrecerraron aplastando el miedo y la confusión bajo la familiar sensación de ser un objetivo, apuntó con el arma hacia su agresor y sin más advertencia disparó 1, 2, 3, 4 veces. Todos y cada uno de los disparos fallaron en el objetivo, pero no por falta de habilidad por parte de Dojima. El tipo había esquivado todas y cada una de las veces, saltando a un lado como lo hizo, para evitar los rayos láser de la mujer de cabeza púrpura. Sorprendentemente, se dio cuenta Dojima, ese hecho lo alivió mucho. Si su oponente tenía que molestarse en esquivar, eso significaba que las balas podrían afectarlo. No lo hizo más fácil de golpear, pero era reconfortante pensar que este alienígena no tenía ningún escudo de energía o invulnerabilidad. Aún así, dejando a un lado las buenas noticias, el hombre de aspecto chino se estaba acercando cada vez más, solo frenado por el hecho de que tenía que moverse en zigzag. Cuando se escuchó el fuerte clic de su arma al vaciarse, Dojima no se molestó en recargar. En cambio, dejó que el arma inútil cayera al suelo, deslizó ambas manos debajo de su abrigo, sacando otro par de 9 milímetros, y apuntando y disparando con ambas a su asaltante. Sin embargo, el aumento del número de balas que venían en su dirección parecía ser solo una molestia menor para el hombre que empuñaba el falchión, aunque lo obligó a esquivar con un movimiento aún más amplio. Extraterrestres o lo que sea, gruñó Dojima cuando quedó claro que su potencia de fuego actual no iba a cortarlo, y la hoja asesina se acercó. Cuando ambas armas se quedaron vacías de nuevo, Dojima las dejó caer como antes, poniendo una vez más las manos debajo del abrigo y detrás de la espalda. Hubo una punzada de satisfacción en el pecho de Dojima cuando los ojos del chino se abrieron y su tez palideció cuando se encontró en el lado comercial de un par de UCI. No comprender el poder de la policía. Su rugido de furia solo fue cubierto por el sonido de sus armas, bañando a su oponente con balas en un arco tan extendido que incluso para él era imposible esquivarlo por completo. El hombre solo tuvo tiempo de cruzar los brazos frente a su rostro, usando la parte plana de su espada como escudo improvisado, ya que varias balas impactaron en su cuerpo y se hundieron debajo de su ropa y, con suerte, su carne. Bienvenido a la Tierra, hijo de puta. Jin no podía creer lo absurdo de la situación que estaba viviendo actualmente. No solo su primer objetivo era capaz de realizar una taumaturgia de alto nivel de la que nunca había visto ni oído hablar, sino que un policía de todas las personas tropezó en la escena. A decir verdad, los porqués o quien importaba poco, ya que estaba a punto de morir por su escasa suerte. Sin embargo, el policía demostró estar más preparado para enfrentar la situación inesperada por la que Jin le dio crédito. Cabe señalar que, a pesar de lo que uno estaría inclinado a creer, los magos normalmente no eran a prueba de balas, ya que rara vez interactuaban con las fuerzas armadas mundanas. Más bien, centraron sus protecciones en protegerse de los misterios de otros magos en lugar de armas comunes. Fue solo debido a la mejora genérica en su cuerpo y ropa que las balas que lo golpearon lograron detenerse justo debajo de la piel sin causar ningún daño real. Sin embargo, todavía le dolía como una perra, más por su orgullo que por su cuerpo real. Pensar que una persona normal podría llegar a lastimarlo así, lo cabreó. Apretando los dientes, Jin esperó a que terminara la avalancha de balas antes de pararse derecho de nuevo y mirar al policía. Bueno, joder, lo escuchó murmurar con incredulidad. De hecho, Jin estuvo de acuerdo con un gruñido. No era de los que hablaban innecesariamente durante una misión, pero estaba bastante cabreado, pero consigo mismo más que nadie. Luego, antes de que el policía tuviera la oportunidad de sacar otra pistola de algún lugar de su cuerpo, corrió hacia adelante, levantando su espada para un golpe hacia abajo que ciertamente mataría de un solo golpe. La espada cayó hacia el rostro del aturdido policía que trataba inútilmente de esquivar. Sonido metálico. Cuando fue detenido por la longitud de una katana extremadamente larga, un Nogachi para ser precisos, Jin se encontró mirando directamente a los ojos dorados de una Emiya Shiroru extremadamente enfurecida, vestida con un delantal con el logo de un gato en su pecho y la palabra Copenhague estampada justo debajo. Jin se vio obligado a saltar hacia atrás para evitar un golpe que lo habría cortado en dos mitades, mientras Emiya se mantuvo firme y levantó su arma al nivel de los ojos con el lado cortante hacia el cielo y la punta ligeramente inclinada hacia el suelo. ¿Por qué había regresado? ¿El campo fronterizo le advirtió de su intrusión? Pero eso no podía ser lo único que lo había alertado.
trabajaba al otro lado de la ciudad. No podría haber regresado en un par de minutos desde que comenzó su ataque. Toda esta operación estaba saliendo completamente mal. 30 minutos antes, cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, golpeó a Shirou, que estaba sirviendo en las mesas, algo raro considerando que normalmente trabajaba en la parte de atrás, moviendo cajas de licor y otros productos perecederos según la necesidad. Ninguno de los trabajos requería que pensara demasiado o que se mantuviera concentrado en lo que estaba haciendo, por lo que tenía mucho tiempo para pensar en otras cosas. Fue algo sutil, probablemente solo su cerebro trabajando demasiado sobre la extraña sensación de las últimas semanas lo mantenían bajo vigilancia, lo sabía, pero por personas desconocidas por razones desconocidas, y todos sus intentos de averiguar la identidad de sus acosadores habían sido una pérdida de tiempo. En realidad, era una pequeña sospecha, no era algo en lo que debería haber perdido el tiempo, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba fuera de lugar cuando llegó al Copenhague esa noche y sintió que la mirada de sus perseguidores lo perdía. Shirou asumió que era como cualquier otra vez que entraba a un edificio donde no podía ser observado sin revelar su posición, pero esta vez algo era diferente. Estaba bastante seguro de que este misterioso observador había dejado de mirarlo tan pronto como estaba a punto de entrar al café. No después de que entrara, sino justo antes de que lo hiciera. Eso no tenía mucho sentido, ¿verdad? Si la sensación de ser observado se hubiera desvanecido una vez que cerró la puerta detrás de él, simplemente habría significado que se había deslizado fuera de la vista, pero el hecho de que sucediera antes de que lo hiciera significaba que este observador no identificado se había detenido por su cuenta. Eso significaba que se estaban rindiendo, que la razón que tuvieran para mantenerlo bajo vigilancia ya no existía, o tal vez solo querían saber dónde estaba en un momento determinado. Una vez más su mente dio vueltas, tratando de sondear el escenario único. Esto había sucedido antes, ahora que lo pensaba él estaba siendo atacado por alguien por razones desconocidas, pero ¿y si no era él el que estaba siendo atacado? ¿Qué pasaría si solo quisieran saber que él estaba fuera del camino cuando estas personas se dedicaron a sus asuntos? Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Podría ser que otro maestro o futuro maestro había descubierto lo que le había sucedido a Guilford? ¿Lo había conectado con Archer y luego con Tosaka? Era un poco inverosímil, ya que estaba seguro de que no había dejado ningún rastro para conectarlo con Guilford, pero Magecraft tenía formas de descubrir y reconstruir cosas aparentemente no relacionadas. Ahora bien, esta sospecha era solo el subproducto de tener demasiado tiempo para pensar, y probablemente cualquier otro individuo racional lo habría atribuido al resultado de una imaginación hiperactiva. Todos, pero no Emilia Shirou, especialmente cuando la seguridad de otra persona podría estar en riesgo. Otoko-san llamó a la mujer que dirigía el lugar. Olvidé hacer algo importante hoy. Tengo que irme a casa. No esperó una respuesta y salió corriendo del establecimiento, con el delantal todavía envuelto alrededor de su cuerpo. Apenas escuchó a su empleador decir algo sobre que él descansara un poco para variar, pero realmente no le prestó atención. Su enfoque estaba completamente en la falta de sensación de ser observado que había sentido cada vez que estaba en un lugar público durante las últimas 2 semanas. Pensar que entraría en pánico por no ser el objetivo de acosadores desconocidos habría sido gracioso en cualquier otra situación que no fuera esta. ¡Taxi!, gritó y subió tan pronto como el vehículo se detuvo, dando instrucciones para dirigirse a la zona residencial al otro lado del puente. Shirou esperaba que no fuera demasiado tarde. Afortunadamente, no había mucho tráfico a esa hora, lo que significaba que tomar un auto sería más rápido que saltar del techo hasta la casa de Tosaka. No obstante, le dio algunos billetes al conductor a cambio de un pie más pesado en el acelerador, y 15 minutos más tarde lo dejaron frente a la casa de Tosaka. Mirando la mansión desde la entrada, pudo ver una luz encendida en el segundo piso y la familiar sombra de la Magus de 2 colas que se ocupaba de sus asuntos en completa calma. Dando un suspiro de alivio, Shirou casi se golpea la nuca por preocuparse demasiado cuando el hormigueo del campo límite alrededor de su casa resonó en su cabeza, advirtiéndole sobre un intruso que se deslizaba más allá de su perímetro. No, ni un intruso. 2 al mismo tiempo, y unos momentos después un tercero. Medea, susurró mientras su mente conectaba los puntos. No era Tosaka el objetivo, sino el espíritu heroico que vivía bajo su techo. Traceón. Olvidando todo sobre su propia seguridad, sobre la protección de su identidad y el secreto de Magecraft, Shirou llenó su cuerpo con prana hasta el punto del dolor e inmediatamente saltó sobre el edificio más cercano y desde allí en dirección a su casa.
Fue pura suerte que nadie lo viera haciendo estas cosas que estaban más allá de los límites humanos, más aún cuando Tosaka abrió de golpe la ventana en busca de quien estuviera usando Magecraft cerca de su casa. Sin embargo, ignoraba por completo su suerte, concentrado como estaba en regresar lo más rápido que pudiera, hizo caso omiso del dolor en sus extremidades por el refuerzo excesivo, y no le importaron las tejas del techo que se rompieron cuando aterrizó de los saltos del doble de longitud que normalmente realizaba para evitar daños a la propiedad de otras personas y llamar la atención a su ruta preferida. Nada de eso importaba, ya que sus ojos reforzados vieron una batalla entre Magi en su propio patio y lo que parecía ser Detective Dojima. ¡Oh, mierda! Como si la situación no fuera lo suficientemente mala como estaba, Medea era poderosa y podía manejarse sola mientras él regresaba, pero Dojima no tenía forma de... Espera, ¿estaban esos dos Uzi en sus manos? Espera, ¿de verdad estaba reteniendo a un Magus con armamento moderno? Shirou podría haber esbozado una sonrisa ante la ironía si no se hubiera dado cuenta de que Dojima había traído toda esa potencia de fuego a su casa por alguna razón, y frunció el ceño cuando vio que no sería suficiente para mantener a raya a su agresor, mucho más si no llegaba pronto. Sin embargo, Shirou estaba desarmado mientras que los intrusos parecían tener cada uno una espada a su disposición. No tenía la suficiente confianza en su habilidad con las manos desnudas para enfrentarse a un Magus orientado al combate armado con espadas. También necesitaba un arma, preferiblemente Mono o Shizao, pero no podría desviarse hacia su taller si la tuviera. Además, aterrizaría justo en medio de la batalla con solo 2 saltos más. No hay tiempo para cambiar de dirección ahora. ¿Y qué? ¿Y qué si no tuviera espada? ¿Por qué necesitaba buscar una espada en primer lugar? Soy el hueso de mi espada. Palabras familiares resonaron en su mente y en sus labios, ondulando a través de la realidad con su sonido. En la distancia, más allá de un horizonte invisible, el anochecer, grandes engranajes giraron y el martillo cayó contra el acero. Shirou no necesitaba mirar su mano para confirmarlo. Para empezar, fue su inquebrantable convicción lo que hizo posible la existencia ahora en sus manos. La necesidad de confirmar la realidad que acababa de presentar solo habría servido para romperla antes. Simplemente agarró la empuñadura con más fuerza en preparación mientras saltaba por última vez en un tejado cerca de su casa con un objetivo de precisión. Aterrizó erguido entre Dojima y la persona anónima que estaba tratando de matarlo. Clan. Con un choque de acero, Mono Shizao detuvo el golpe mortal del falchión negro, Kansou, que de otro modo habría cortado a Dojima en dos. El asesino dio un salto hacia atrás y adoptó una postura de guardia, al igual que lo hizo Shirou con Mono Shizao. Archer, dijo Dojima detrás de él, y Shirou hizo una mueca. No tenía sentido negarlo ahora, no cuando sostenía la misma arma con la que se le veía en su personalidad de justiciero. Más tarde, respondió sin volverse. Tengo que lidiar con esto ahora. La respuesta de Dojima fue el sonido de un cargador deslizándose en sus armas. Parecía que salvar la vida del otro hombre servía al menos para que confiara en Shirou lo suficiente como para posponer las molestas preguntas. Retrocede, le dijo con firmeza al detective. En este momento, tus armas no pueden hacerle ningún daño grave. Está sangrando bastante bien, protestó Dojima, mirando las manchas que se formaban en la ropa del asesino chino. Heridas superficiales, en el mejor de los casos. Déjame ocuparme de él, repitió Shirou sin apartar los ojos de la poderosa espada negra en la mano de su enemigo. Debes estar bromeando. Este tipo no es humano. La refutación de Shirou a la protesta de Dojima llegó en forma de un movimiento a una velocidad que ningún humano normal podría igualar. Corriendo hacia su oponente, enfrentó a Mono Shizao contra Kansou, enfrentando al asesino silencioso en una batalla de golpes rápidos como el rayo, lo suficientemente poderosos como para hacer que las chispas se enciendan al contacto. Este hombre era extremadamente bueno, se dio cuenta Shirou, para poder mantenerse firme contra un espíritu heroico debilitado, sobrevivir en su mayoría ileso de una lluvia de balas desde corta distancia y ahora enfrentarse a un mago completamente reforzado que empuñaba una espada con la habilidad de un maestro espadachín. Él era más fuerte que Shirou, admitió el pelirrojo. El nivel de mejora de su oponente era definitivamente superior al suyo, y claramente se movía como un asesino experimentado. La única razón por la que Shirou no estaba abrumado radicaba en la espada que empuñaba actualmente.
A pesar de lo degradado que estaba, la habilidad de Sasaki Hiro ciertamente no tenía paralelo, y fue más que suficiente para cerrar la brecha en la capacidad de los dos contendientes. Dicho eso, Shirou todavía estaba en desventaja a pesar de tener una técnica superior. Su oponente, Cheung-jin, tenía una espada mucho mejor. Mono Shizao bien podría haber sido una obra maestra de la herrería, pero en última instancia fue una hoja común en lo que respecta a materiales y procesos de forja. Además, no era una espada destinada a ser golpeada repetidamente contra otra, incluso si Shirou la había reforzado de antemano. En última instancia, el Falchión Negro era algo mucho más poderoso en su propia existencia, un código místico forjado con métodos perdidos hace mucho tiempo y con el poder añadido del sacrificio voluntario de una vida humana con el rechazo adicional de Gaia contra su proyección. Era solo cuestión de tiempo antes de que Mono Shizao se hiciera añicos, y no había forma de que tuviera tiempo para proyectar otro antes de ser derribado. Necesitaba una salida, algo que cambiara el curso de la batalla de manera tan radical que pudiera reclamar la victoria sin falta. Hasta donde él sabía, solo había una cosa que posiblemente podía hacer, pero la pregunta era, ¿estaría ella de acuerdo con su plan? No podía detenerse y pedirle su opinión en ese momento, ni discutir los beneficios y los inconvenientes de tal elección. Lo único que podía hacer era hacer su oferta y dejar que ella eligiera aceptarla o no. Por lo tanto, mientras el lado masculino de la batalla se enfurecía, desde el momento en que el chino se desprendió del enfrentamiento con el espíritu heroico, Medea había seguido luchando uno a uno contra la mujer que empuñaba el Brakama. Uno pensaría que tener un solo objetivo al que disparar en lugar de dos significaría la mitad de la dificultad, pero ese no era necesariamente el caso. Ahora estaba claro que la decisión tácita de quién quedaba para luchar contra ella y quién se marchaba para matar al policía no había sido casual en absoluto entre los dos. Ahora estaba claro que la mujer tenía una velocidad y agilidad muy superior en comparación con el hombre, probablemente en lugar de su cuerpo ligeramente más delgado. Si la batalla hubiera comenzado uno a uno desde el principio, Medea podría haberse deshecho de esta persona con relativa facilidad, pero la distracción afortunada proporcionada por el desafortunado oficial solo sirvió para igualar las probabilidades nuevamente. Con toda su atención en el único oponente que le quedaba, Medea hizo todo lo posible para rodear los cortes de la hoja blanca prístina, mientras contraatacaba con sus propios hechizos. No había forma de que perdiera contra un solo oponente humano, ni siquiera contra alguien tan hábil como este. Por otra parte, ganar por su cuenta probablemente no era lo que el oponente de Medea estaba planeando en absoluto. Lo más probable era que se estuviera demorando el tiempo suficiente para que su compañero acabara con el intruso y regresara para terminar el trabajo que comenzaron juntos. Francamente, no pensó que el oficial mundano pudiera durar más de unos segundos contra un magus tan hábil como estos dos, pero cuando el oficial comenzó a disparar con esas armas automatizadas de su Medea, entendió por qué el armamento de la era actual se volvió tan generalizado. Decente. Daño con material de calidad cero y poca o ninguna habilidad de manejo era tan barato que era repugnante, pero cuando se trata de matar a tu enemigo, todo lo que funciona es bien aceptado. Sin embargo, no era de extrañar que el mundo hubiera decaído tan rápidamente cuando no había que hacer ningún esfuerzo para lograr un resultado. Dejando a un lado las reflexiones filosóficas, el resultado del enfrentamiento entre los dos hombres no había cambiado ni un poco, sino que simplemente se había pospuesto un poco por poder. Incluso sus propias posibilidades no mejorarían si nada más interviniera para cambiar el flujo a su favor. Cuando el policía se quedó sin balas y estaba a punto de ser asesinado, Medea supo que con las energías que le quedaban no podría durar más de un puñado de segundos. Contra el esfuerzo combinado de los dos asaltantes cambiar a la forma espiritual e irse ni siquiera era una opción. Tardó al menos un par de segundos en desaparecer, y en ese periodo de tiempo sería golpeada al menos 4 veces. La idea de que estaba a punto de ser asesinada por dos extraños, que probablemente ni siquiera estaban al tanto de la guerra del Santo Grial antes de que ella tuviera la oportunidad de competir, la enfermó. Era otra prueba más de que el destino estaba en su contra y no descansaría hasta que fuera debidamente humillada y pisoteada. Un sentimiento de ira mezclado con una desesperanza demasiado familiar se elevó como bilis en su pecho. Y fue despiadadamente aplastada cuando por el rabillo del ojo vislumbró una mata de cabello rojo volando sobre el campo de batalla, seguida de un destello de luz reflejada en la longitud demasiado distinta de Mono Shizao. Shirou.
Su rostro se iluminó en una sonrisa a pesar de la terrible situación que todavía vivía. Casi sintió ganas de abrazarlo por el momento de su llegada. No sabía cómo se las arregló para volver con ella tan rápido, pero en ese momento no le importó exactamente. Lo que importaba era que cuando más lo necesitaba, aparecía una vez más a su lado. Podría haber esperado una pareja más confiable. Sin embargo, incluso el nuevo aprecio por el Magus adolescente no podría haberse preparado para lo que vendría después. Plata y hierro al origen. Gema y el archiduque de contratos a la piedra angular. El antepasado es mi gran maestro Schweinnork. Escuchó cantar a Shirou. Su voz era fuerte y clara a pesar del acero chocando y las explosiones que estaba causando con sus hechizos. La implicación de esas palabras no se le escapó. Ella entendió su razonamiento, sabía lo que estaba tratando de lograr con un contrato, podría alcanzar su máximo potencial, y con eso podría vencer fácilmente a oponentes tan magros con un solo hechizo de alto nivel. El viento encendido se convierte en muro. Se cierran las puertas en las 4 direcciones, viniendo de la corona, circula el camino de 3 bifurcaciones que conduce al reino. ¿Aceptaría ella? ¿Podría aceptar ser atada y encadenada una vez más? ¿Estar sometido a la voluntad de otro? Independientemente del hecho de que podía liberarse en cualquier momento, aceptar un contrato significaba otorgarle a alguien poder sobre ella, y eso lo detestaba con todo su ser. Ahora que era libre y podía mantenerse a sí misma sin tener que depender de otra persona, para tener que volver a considerar a otra persona como su maestra. Cerrar, llenar, cerrar, llenar, cerrar, llenar, cerrar, llenar, cerrar, llenar, repetir cada 5 veces. Simplemente, romper una vez llenado. Shirou continuó implacablemente, acercándose a ella. Sabía el motivo de sus dudas. Ella lo sabía demasiado bien, pero no quería admitirlo para sí misma. De todas las personas, Shirou era la última persona que quería como su maestra. Si hubiera sido solo otro mago cabrón, ella no tendría el mismo problema. Si tan solo fuera alguien a quien ella pudiera traicionar sin arrepentirse. No podía hacerlo. Ya estaba demasiado cerca para sentirse cómodo, mucho más cerca de lo que cualquier otra persona había estado en varias vidas. Dejarlo acercarse aún más la asustó muchísimo. Simplemente no había forma de que pudiera hacerlo. Si tan solo pudiera deshacerse de la mujer frente a ella allí, no habría ninguna razón inmediata para que ellos hicieran un contrato. Con eso en mente, vertió todas sus energías restantes para dar un golpe mortal. Oh, lo anuncio. Tú mismo está debajo de mí, mi destino, perdición, está en tu espada. Shirou cantaba mientras luchaba. Mono Shizao chocó contra Kansou nuevamente. El delgado metal del Nodachi gimió bajo la tensión. Ahora era solo cuestión de momentos, solo unos segundos más y la espada cedería. Las cosas habían empeorado aún más después de que él comenzó su encantamiento. Jin redobló sus esfuerzos, tratando de matarlo antes de que pudiera completarlo. De acuerdo con el recurso del Santo Grial, si acatas este sentimiento, esta razón, entonces responde. ¿Duraría hasta que terminara, o cedería antes de que pudiera hacerlo? La respuesta llegó un momento después, cuando Kansou chocó contra el costado de Mono Shizao. La espada proyectada se derrumbó y las piezas desaparecieron en el aire. Shirou dio un paso atrás, levantando su brazo en la postura básica de la serpiente, con pleno conocimiento de que no tendría ninguna posibilidad ahora que había perdido su espada. Lo mejor que podía esperar lograr era asestar un golpe mortal paralizante, si no directo, y llevarse a su oponente con él, dándole a Medea al menos la oportunidad de prevalecer por sí misma. Sin embargo, el golpe que esperaba Shirou no llegó. Vio sorpresa en el rostro de Jin un momento antes de lanzar el Kansou negro en dirección a Medea. Shirou volvió la cabeza lo suficiente para ver al espíritu heroico cargando un hechizo que probablemente mataría a su oponente, solo para detenerlo y esquivar la afilada hoja que venía en su dirección. Luego, se vio obligada a colocar un escudo reluciente para detener el brazalete blanco, Bakuya, que se balanceó en su rostro en ese momento de distracción. Tranquilizada de que no fue golpeada, Shirou aprovechó ese momento y golpeó a Jin con varios golpes viciosos. Sus golpes aterrizaron, aunque su eficacia se redujo en gran medida por la mejora del mago chino. No importaba. Shirou estaba seguro de que ahora tenía al menos una seria oportunidad de prevalecer. Luego, un escalofrío le recorrió la espalda. Darse cuenta de que había pasado por alto algo de extrema importancia. Kansou era un código místico con capacidad para matar monstruos y con otra característica peculiar. Siempre se sintió atraído por su esposa, la espada Bakuya, sin importar lo lejos que estuvieran el uno del otro. Shirou no necesitaba mirar atrás. Su capacidad para captar todo lo que tenía que ver con el filo le dijo todo lo que necesitaba saber sin pensarlo 2 veces. Se dio la vuelta y corrió hacia Medea, sin importarle el sonido de los pasos que lo perseguían justo detrás de él. Tenía una vida que salvar.
Medea maldijo por dentro. Casi todas sus energías se habían agotado, desperdiciadas para levantar una defensa apresurada. Cuando la mujer china usó la apertura dada por la espada negra para golpearla, ella estaba al final de su cuerda. Ahora lo único que podía esperar era que Shirou hubiera acabado con su oponente ahora que se había desarmado y vendría a rescatarla. Se volvió hacia él en ese momento y, de hecho, lo vio correr hacia ella. Sin embargo, el otro Magus no estaba muerto, sino que lo seguía poco después. Además, el pánico grabado en el rostro de Shirou la inquietó profundamente, que podría obligarlo a abandonar la victoria y darle la espalda a un oponente mortal. Detrás. Gritó sin detenerse. La cabeza de Medea giró en la otra dirección casi a cámara lenta, vio la hoja negra, que volaba increíblemente hacia ella, girando tan rápido que parecía un disco afilado. Fue demasiado rápido y estaba demasiado cerca, simplemente no había forma de que pudiera esquivarlo de nuevo, e incluso si lo hubiera hecho, habría significado soltar el escudo que mantenía a raya al brazalete blanco. Pensar que moriría golpeada por la espalda, un final apropiado para alguien que había traicionado a todos los que alguna vez habían confiado en ella. Justo cuando se resignó a morir una vez más, su cuerpo fue empujado hacia atrás. La hoja giratoria pasó sobre ella, logrando cortar solo unos pocos pelos y milagrosamente fallando incluso a su salvador por meros milímetros. Por supuesto, como bien sabía Medea, los milagros no eran conocidos por ser eventos recurrentes. Los músculos de Shirou se desgarraron bajo la tensión y sus huesos se partieron por el repentino estallido de refuerzos que forzó en sus piernas. En el último momento posible se las arregló para empujar a Medea fuera del camino de Kansou, algo que logró esquivar también. Sin embargo, para su gran desgracia, sus oponentes no eran tan inexpertos como para no ser capaces de reaccionar ante una situación esperada. La mujer china, Cheon-jun, se volvió hacia él y con un movimiento rápido le cortó el estómago. La sangre brotó de su cuerpo, salpicando sin piedad el rostro de una sorprendida Medea. A través del dolor escuchó el sonido de una empuñadura golpeando la palma de una mano detrás de él, y no necesitó volverse para saber lo que estaba a punto de suceder. Sus sospechas encontraron confirmación cuando el brazalete negro se hundió profundamente en la espalda, le atravesó la caja torácica y le cortó la columna. Un dolor como nada que hubiera sentido antes lo atravesó ahora, sin impulsos de su cerebro. Sus piernas ya dañadas cedieron y cayó hacia adelante, directo a los brazos abiertos de la mujer que había jurado proteger. Medea estaba congelada por la conmoción. La sangre salpicó su rostro por la herida en el estómago de Shirou. El joven que había venido a rescatarla sufrió una herida que estaba destinada a ella y, para su mayor horror, volvió a ser golpeado por detrás por la misma hoja de la que acababa de salvarla. Cayó hacia adelante en sus brazos extendidos, derramando aún más sangre sobre su túnica. ¿Por qué? ¿Por qué ir tan lejos por ella? ¿Por qué arriesgar su propia vida por ella? Incluso si hicieras un enemigo del mundo entero, seré tu aliado. Esa fue la promesa que le hizo su aliado, el que estaría a su lado sin importar las probabilidades, sin importar los riesgos. Firme, sin temer heridas o la muerte. Te salvaré, lo juro. Y él la salvó en más de un sentido, la salvó. Su promesa se cumplió, su juramento se cumplió y ella ni siquiera se lo agradeció. En su aturdimiento, apenas logró ver a los asesinos, cerrando la corta distancia para acabar con ambos, solo para ser detenida momentáneamente por un retículo de espadas cruzadas, todas y cada una copia de Mono Shizao, apareciendo de la nada a su alrededor como un escudo improvisado. Escuchó un gemido y se volvió para mirar al hombre todavía consciente en sus brazos. El hombre que incluso ahora, ensangrentado y moribundo como estaba, seguía luchando por preservar su vida, por darle una oportunidad de felicidad y redención. Sus ojos se encontraron y su mano se levantó sorprendentemente para tomar su rostro, obligándola a mirarlo. Aquí está mi juramento. Yo soy el que se convierte en todo el bien del mundo de los muertos. Soy el que expone todo el mal del mundo de los muertos. Incapaz de apartar la mirada, incapaz y poco dispuesta a romper el contacto con esos ojos que miraban fijamente a los de ella, escuchó su voz y resonó profundamente en su interior, encendiendo algo que hacía mucho tiempo que dormía bajo una gruesa capa de hielo. Tú, 7 cielos revestidos con 3 palabras de poder, llegas del anillo de la disuasión, oh guardián del equilibrio. Ya no necesitaba pensar en su respuesta. La ira la llenó, un sentimiento familiar al que debería estar acostumbrada, pero no en esta situación. Su ira habitual era fría y calculada, agua furiosa debajo de un hielo espeso, pero esto era completamente diferente. Esta vez, fue alimentado por una llama como nunca había conocido. Ardía y rabiaba a través de ella, exigiendo retribución con cada fibra de su ser. Este sentimiento ardiente, olvidado hace mucho tiempo que aún no se atrevía a nombrar, no lo dejaría ir por ninguna razón en el mundo.
Bajo el nombre de Caster, acepto este contrato. Lo anunció en voz alta para que todos la escucharan. La energía voló a través de ella con la fuerza de un río desbordado, y el calor de una tarde de verano era tan diferente del sentimiento que había recibido de Guilford que la sola idea de compararlos le daba náuseas. Su túnica se formó a su alrededor mientras un relámpago ondulaba alrededor de su cuerpo, iluminando la noche con el poder de una promesa que nunca rompería voluntariamente. A diferencia de su declaración anterior, sus siguientes palabras fueron susurradas para que solo el hombre que se desmayaba rápidamente en sus brazos pudiera escuchar. Tú eres mi maestro, Shiro. Cuando las familias fundadoras establecieron por primera vez el sistema del Grial, tomaron en consideración una serie de cosas que podrían salir mal durante la invocación. Se crearon varias cajas de seguridad para evitar que las cosas salieran demasiado mal, como en el caso de que hubiera más de un catalizador presente durante el ritual. Sin embargo, a pesar de su previsión, ninguno de ellos pudo tener en cuenta tantas circunstancias peculiares a lo largo de más de una entrega del concurso. Una corrupción en el sistema causada por varias manipulaciones a lo largo de los siglos. Un círculo de taumaturgia olvidado durante mucho tiempo bajo una fina capa de polvo. Un sirviente sin amo cuando la guerra aún no había comenzado correctamente. Un posible maestro que usa el área completo para contratar dicho sirviente en lugar de la versión abreviada. Un catalizador poderoso con una fuerte conexión con un solo espíritu heroico. Había demasiadas cosas que no se podían explicar de antemano. Demasiadas variables que no se pudieron tener en cuenta. Para empezar, la probabilidad de que surja una situación de este tipo era tan minúscula que ni una sola vez se había considerado una eventualidad. Y sin embargo, sucedió. Detrás de la puerta cerrada de un cobertizo de herramientas oscurecido, el círculo cobró vida mientras una feroz batalla se libraba en las afueras, bañando la habitación con una luz sobrenatural. Mientras el magus pelirrojo seguía cantando, más y más poder recorría las líneas olvidadas talladas en el piso de concreto. Nadie notó la luz cada vez mayor que se filtraba por las pequeñas ventanas. Nadie vio la figura de una chica empuñando una espada vestida de azul, parpadeando durante una fracción de segundo antes de desaparecer nuevamente, ya que el contrato priorizaba al servant ya formado sobre el todavía informe. Y así, lo que estaba destinado a suceder no sucedió. El pacto entre el joven y la mujer rey que compartían creencias similares no se cumplió, desapareciendo junto con todo lo que habría abarcado en el océano infinito de posibilidades, que era el remolino del caleidoscopio. Llámelo un error de cálculo del destino. Una posibilidad de uno entre varios miles de millones. Una eventualidad tan remota, que incluso los dioses la habrían pasado por alto. Y así, sin que nadie se diera cuenta de lo que podría haber sido, el mundo tomó un camino que de otro modo sería imposible. Un camino que cambiaría el futuro de demasiadas personas para contar.